Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar, si Dios quiere, de un nuevo apartado del Urtes de un curso de milagro. Estamos en el capítulo 5, Sanación y Plenitud, y este último apartado de este capítulo lleva por título La eterna fijación. El concepto de establecer, y nos dice el traductor que aquí se utiliza el verbo set de amplísimo significado en lengua inglesa, establecer, colocar, lo vemos en tenis, ¿no? Cuando se dice primer set, segundo set, usándolo como nombre. El concepto de establecer está entre las mejores percepciones psicológicas. De hecho, es usado bastante frecuentemente en la Biblia, y también aquí bajo muchos términos diferentes. Dios le conservará en perfecta paz, cuya mente permanece o se establece en ti, porque Él confió en ti. Una cita del libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Los pronombres aquí son confusos sin una explicación, y el intento de cambiar ti por Él es una mala interpretación. La frase significa que la paz de Dios está puesta en el Espíritu Santo, porque está fijada en Dios. También está fijada en ti. Tú entonces estás fijado en la paz de Dios. Tú estás set, tú estás establecido, tú estás colocado en la paz de Dios. La paz, por lo tanto, es algo natural en tu vida, es la verdad de tu vida. Lo que no es natural es negarla, pero está en tu potestad, está en tu libre albedrío hacerlo. El concepto de fijación es muy útil y Freud lo entendió perfectamente. La eterna fijación, así se titula este apartado. Desgraciadamente perdió su comprensión porque estaba asustado. Y como sabéis demasiado bien, el miedo es incompatible con un buen juicio. El miedo nubla nuestro juicio, porque el miedo lo que busca es, por un lado, lo que busca es darle razones para temer. Te temo a ti, por lo tanto yo busco en ti razones que justifiquen mi temor, que justifiquen no amarte, porque temerte es no amarte. Entonces ya yo busco los elementos que a mí me parezcan que son una amenaza para mí, porque esos van a justificar ese temor desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista del mismo miedo que quiere justificarse a sí mismo. El miedo es incompatible con un buen juicio. El miedo distorsiona el pensamiento y por lo tanto desordena el pensamiento. El sistema de pensamiento de Freud era extremadamente ingenioso, porque Freud era extremadamente ingenioso. Cuanto más ingenioso seas, pues con mayor pulcritud, con mayor talento, con mayor aparente consistencia, vas a desarrollar una inventiva que pueda justificar los elementos del ego, los laberintos del ego. Mayor va a ser tu capacidad para engañarte a ti mismo, y también mayor es tu capacidad para liberarte de esos engaños, en cuanto esa inventiva se ponga al servicio de la verdad, no al servicio de aquello que lo niega. Lo que vengo a decir es que cuanto más sepas, entre comillas, en el mundo, pues cuanto más conocimiento mundano albergues, mayor es tu capacidad de engañarte a ti mismo, paradójicamente. Esto es lo que tiene que ver con no comer del árbol del conocimiento. No tienes por qué buscar el conocimiento, porque tú eres conocimiento, porque tú eres la obra íntegra, plena, santa y eterna de Dios. Por lo tanto, debes de soltar cualquier idea, cualquier concepto, cualquier impedimento que te impida reconocerte en esa integridad, en esa obra consumada de Dios. Buscar comer del árbol del conocimiento es pensar que en ti no está el conocimiento y que debes de improvisarlo desde la carencia, desde el vacío, desde la nada, es decir, desde la afirmación blasfema de que tú
No eres esa santidad, esa perfección creada por Dios. Freud era extremadamente ingenioso y por ello su sistema de pensamiento lo era. Y se nos dice también que una mente debe dotar a sus pensamientos con sus propios atributos. Esta es su fuerza inherente, aun cuando puede utilizar mal su poder. Freud perdió mucho del valor potencial de su sistema de pensamiento, porque al igual que Eckhart Case, no se incluyó a sí mismo en él. No se incluye, eso es muy propio de los psicoanalistas y otros tipos de personajes de la variopinta fauna de psicólogos, psiquiatras y otros tipos similares. Ellos piensan que su terapia es para los demás, ¿no? Los demás estamos enfermos, los demás estamos limitados, los demás nos atacamos y ellos están en una especie de posición de superioridad para sanarnos a nosotros, ¿no? No reconocen que su terapia es para sí mismos. Ellos tienen que sanar, ellos tienen que liberarse de esos impedimentos que les impiden reconocerse en la salud eterna. Y sus pacientes son aquellos que vienen a ayudarles en ese proceso. Bueno, pues se nos decía que Freud y Case no se incluyen a sí mismos en su sistema de pensamiento, en el potencial de su sistema de pensamiento. Esto es un estado disociado, porque el pensador se separa a sí mismo de sus pensamientos. El pensamiento de Freud era tan conflictivo que no pudo mantener la cordura. El pensamiento de Freud es conflictivo, el pensamiento de muchos intelectuales del siglo XIX y del siglo XX son conflictivos. Emanan de una idea de separación en sí mismos y por lo tanto es a través del contraste de la comparación con la que se va elaborando todo su sistema de pensamiento, toda su filosofía. Piensan que sus percepciones les informan de algo ajeno a sí mismos. Sin embargo, ellos se están enfocando en lo que quieren y no se reconocen así. No se reconocen que se enfocan en determinados elementos porque de sí emana la voluntad de hacerlo. Si no te reconoces en eso, pues es que estás loco. Es que no te reconoces responsable de la realidad que tú estás creando para ti. El pensamiento de Freud era tan conflictivo que no pudo mantener la cordura tal como él lo veía sin disociarse. Por eso muchas contradicciones bastante aparentes de su pensamiento se hacían cada vez menos aparentes para él. Muchas contradicciones bastante aparentes se hacen cada vez menos aparentes. Una vez que has sido abducido por tu propia ilusión, por la propia ilusión que has creado, ya no eres consciente de la realidad. Pero muchos desde afuera sí pueden ver la forma en la que tú te estás engañando. Y les parece absurdo que personas, esto lo hemos experimentado alguna vez, ¿no? Nos parece absurdo que personas tan inteligentes y tan capaces cometan un error que ni los niños cometen, ¿no? Que ni los que no saben cometen. Pero seguro que esto te recuerda algo. ¿Por qué se da eso? Porque está abducido por su propia ilusión. Y entonces está enceguecido, está cegado. Y está buscando justificar esa misma ilusión como si fuera una realidad. Ya busca una solución dentro de ese laberinto de ilusiones a un problema que se le presente. Y no ve que el propio laberinto de ilusiones es el problema en sí. Un hombre que entiende lo que realmente significa la fijación y no cede a ella, está terriblemente asustado. La fijación es la atracción de Dios, en quien tu mente está fijada por el enfoque irrevocable del Espíritu Santo. La atracción de Dios. Dios siempre nos atrae,
Dios es amor, Dios es plenitud, Dios es abundancia, Dios es paz, Dios es integridad. Dios es, por lo tanto, esa idea que nos permite relacionarnos con nuestros semejantes desde la aceptación, desde el vórtice de amor que se expande y que expande la creación. Y eso siempre nos atrae. ¿Por qué nos atrae siempre? Porque estamos muy a gusto ahí, porque estamos felices y además con una dicha que es incondicional, que es permanente. Por lo tanto, esa idea siempre nos atrae. La convertimos en nuestro mundo de ilusiones, la convertimos en una idea, pero no es una idea, es la verdad, es nuestra naturaleza, es nuestra identidad. La fijación es la atracción de Dios en quien tu mente está fijada por el enfoque irrevocable del Espíritu Santo. Bueno. Irrevocable significa que no puede retrocederse o redirigirse. La naturaleza irrevocable del Espíritu Santo, del enfoque del Espíritu Santo, la naturaleza irrevocable del enfoque del Espíritu Santo es la base de su inequívoca voz. El Espíritu Santo nunca cambia de parecer. La claridad de pensamiento no puede ocurrir bajo condiciones de vacilación. A menos que una mente esté fijada en su propósito, no es clara. Pero claridad literalmente significa el estado de la luz y la iluminación. Pero claridad literalmente significa que el estado de la luz y la iluminación es entendimiento. Pero claridad significa literalmente el estado de la luz. Y la iluminación es entendimiento. Iluminación es sinónimo de entendimiento. Vivimos en la luz, Dios nos crea en la luz, Dios nos crea en el entendimiento. El entendimiento, por lo tanto, es algo natural. El entendimiento es una perogrullada, una evidencia. Este libro, Un curso de milagros, como bien se nos dice en el texto impreso, si no fuera por los obstáculos, por los impedimentos, por los velos que hemos añadido para no reconocerlos en la verdad, este libro sería la enseñanza de lo obvio, de lo evidente. Fijaos cómo se crean foros ahí donde gente intenta hacer afirmaciones así muy retorcidas, argumentos muy elaborados en relación con estas enseñanzas, ¿no? Porque sus egos necesitan lucimiento. El lucimiento del ego es la parodia, la caricatura de esa iluminación de la cual se nos está hablando, de esa claridad de pensamiento de la cual se nos está hablando. De ese entendimiento natural. El entendimiento natural es algo sencillo, tan sencillo y tan complejo como las células de nuestro cuerpo, los billones y billones de células que en armonía, en unión simbiótica, manifiestan voluntad de vivir. Y cuando una sola de esas células opera de manera anárquica e independiente con respecto al resto, ese cuerpo comienza a dar síntomas de enfermedad, por ejemplo del cáncer, ¿no? El cáncer es simplemente que una célula empieza a ir por su cuenta, ¿no? Por eso el cáncer dicen que es una enfermedad de personas que están muy despiertas, porque ellos están expuestos a pensar. Ellos necesitan o se ven en la necesidad de convivir con personas que para su percepción no están igual de despiertas y por lo tanto ya comienza a aparecer la idea de una falsa superioridad. Por eso es tan importante cultivar la humildad. Por eso y la humildad es saber ver el valor de todos y cada uno de nuestros semejantes. Verlos en la verdad, verlos en la luz, verlos en la integridad y no compararnos con ellos. Valorar lo que tiene de valor en que una persona sin tener una cultura ni una formación espiritual, aún así sea generoso, sea empático y tenga unos valores positivos con respecto a la sociedad de la cual es partícipe. Nosotros podemos decir,
Mira a esta persona que no lee libros, mira a esta persona que no tiene interés por su crecimiento espiritual, y aún así da muestra de valores que son empáticos, valores que hablan de una voluntad de ofrendar amor. Entonces podemos ver a todos nuestros semejantes sin excepción, desde el amor, con el amor y para el amor. Eso siempre está disponible para todos. Este libro es una herramienta para ayudarnos a quitar esos obstáculos, esos impedimentos, esos velos, a trascenderlos sin enfrentarnos a ellos, porque paradójicamente es posible que cumplieran un propósito que nuestra mente separada, limitada, condicionada, aprendida, no puede comprender, porque esa mente no comprende absolutamente nada. Simplemente es una herramienta al servicio de tu ser íntegro, de tu ser pleno, de la incondicionalidad del amor, de la expansión del reino de Dios. La claridad de pensamiento no puede ocurrir bajo condiciones de vacilación. A menos que una mente esté fijada en su propósito, no es clara. Claridad literalmente significa estado de luz, y la iluminación es entendimiento. La claridad permanece bajo la percepción porque la has negado como el cimiento real del pensamiento. Esta es la base de todos los sistemas ilusorios. Negar a la claridad como cimiento real del pensamiento. La luz, la iluminación, el entendimiento natural es el fundamento del pensamiento. Pero en un mundo de separación acontece una realidad invertida. Es la negación de ese fundamento, partiendo de la nada, partiendo del vacío. Sobre él edificamos nuestros patrones de pensamientos, y dentro de esos patrones limitados, aprendidos, caprichosamente fundamentados, dentro de esos patrones se nos da todo nuestro pensar humano. Por eso se nos dice que ese pensar es tener la mente en blanco. Ese pensar es no estar verdaderamente pensando. Y solo pensamos verdaderamente cuando nos reconocemos en el pensamiento de Dios. Cuando reconocemos al fundamento de todo pensamiento, a esa claridad, a esa iluminación, a ese entendimiento natural del cual se nos está hablando. El concepto de fijación, como Freud lo vio, tiene varias ventajas reales para el aprendizaje. Primero, reconoce que el hombre puede ser fijado en un punto de desarrollo que no concuerda con un punto en el tiempo. Esto claramente podría haber sido un medio hacia la liberación real de la creencia en el tiempo, si Freud lo hubiera perseguido con una mente abierta. Pero Freud sufrió toda su vida del rechazo a permitir que la eternidad alboree en su mente y la ilumine verdaderamente. La eternidad, si piensas que la eternidad es un concepto ilusorio, fantasioso, absurdo, pues todo lo que la idea de eternidad puede aportarte está siendo obturado, está siendo obstruido, y por lo tanto tú en un patrón de pensamiento más pequeño, ahí vas a intentar de seguir desarrollando esta filosofía, como por ejemplo lo hacía Freud, ¿no? Ha tenido una gran idea, pero no la desarrolla porque su mente no se abre ante una realidad mayor. Einstein sí se abre, y por eso llega a conclusiones como la relatividad del tiempo y del espacio, etcétera, etcétera. Einstein pues tiene una mente un poco más abierta, y en sus conocimientos de física lo aplica. Si hubiera sido psicólogo, pues quizá hubiera ido un poco más allá de a donde va Freud. Bueno, se nos decía que Freud pasó toda su vida, sufrió toda su vida del rechazo a permitir que la eternidad alboree en su mente y la ilumine verdaderamente. La codicia mundana es la consecuencia de no reconocernos en la eternidad. La vida es eterna. La vida que está en nosotros está en nuestros padres, en nuestros abuelos,
en nuestros tatarabuelos, en todos nuestros ancestros, en todos los que verán, todos los que vendrán. La vida está siempre. Esta es la idea de eternidad, reconocerte en una vida que no es tu personaje, que no es tu cuerpo, que no es un pedazo de tiempo que empieza y que termina. Y esta idea es un aporte para ti. Esta idea abre tu mente. Como resultado, Freud pasó por alto el ahora enteramente. Eternidad es ahora, eternidad es la plenitud de la hora, no es ninguna otra cosa. Lo que os comentaba de la codicia, al negarnos en esa plenitud de la hora ya somos codiciosos con respecto a un mundo del cual nos creemos separados. Queremos robar a través de la lujuria, a través de ambiciones que tengan que ver con el dinero, con las posiciones sociales. Queremos ir trepando, pisoteando a nuestros hermanos y hermanas, y por cada pisotón que le damos nos sentimos retroalimentados, pero lo que estamos haciendo es engordar el ego. Lo que estamos haciendo es engordar el ego cada vez que nos sentimos superiores a nuestros hermanos y hermanas. Lo que estamos haciendo es hundirnos más en una ilusión de la que tarde o temprano vamos a despertar, como ya os comentaba en algún vídeo anterior. Aunque sea el último segundo de nuestras vidas, vamos a despertar de esa ilusión. Vamos a abandonar nuestra codicia tarde o temprano. Con lo cual, si lo hacemos aquí y ahora, pues estamos ahorrando tiempo. De ahí ese concepto que se nos da en un curso de milagros. Esto es ahorrarse tiempo. Proclamar ya tu integridad, tu plenitud, tu inocencia, y que es al mismo tiempo la integridad, la plenitud y la inocencia de todo, de todos y de todas. Bueno, pues se nos decía que como resultado Freud pasó por alto el ahora enteramente y simplemente vio la continuidad del pasado y futuro. Segundo, aunque Freud interpretaba erróneamente lo que el Espíritu Santo le decía, o mejor, le recordaba, era demasiado honesto para negar más de lo debido y mantener así el miedo en límites intolerables. Tal como percibía la situación. Aunque Freud interpretaba erróneamente lo que el Espíritu Santo le decía, o mejor, le recordaba, el Espíritu Santo, lo que es espíritu, lo que es santidad, nos está recordando permanentemente esa verdad que somos, esa verdad que nos libera. Aunque Freud interpretaba erróneamente lo que el Espíritu Santo le recordaba, era demasiado honesto para negar más de lo debido y mantener así el miedo en límites tolerables. Mantener así el miedo en límites tolerables, tal como percibía la situación. Aparece el miedo y pensamos que eso es algo que tenemos que controlar, que dominar. Pensamos que eso es algo que siempre está ahí. Vemos que hoy en día hay muchos psicólogos que hablan desde ese punto de vista, ¿no? De que el miedo siempre va a estar ahí y por lo tanto tenemos que domarlo, que controlarlo, que abrazarlo, etcétera, etcétera. Y tienen razón desde su punto de vista. Pero el miedo no es real, el miedo no está conforme con la verdad, con la plenitud, con la integridad. Por lo tanto, no puede ser un objetivo permanente, no puede ser un compañero permanente. Tu hermano, tu hermana, si habla, si da noticia de algo que es eterno acompañándote. Pero el miedo no. Y el miedo te separa de tu hermano y de tu hermana. Por lo tanto, si tenemos que interpretar el miedo de la manera que más nos aporte, eso será algo meramente transitorio, no es algo permanente. Permanente es el amor de tu hermano y de tu hermana, y los receptores que son de amor ellos mismos, porque ellos son compañeros eternos. El miedo no es nada, el miedo en la eternidad no es nada, el miedo en la eternidad no se concibe.
Y esta es una de las cosas, esto es uno de los aportes que la idea de eternidad nos da. Y parece ser que hasta el mismo Freud pues se privó de este tipo de aportes. Por lo tanto, Freud enfatizaba que el punto en el desarrollo en el que la mente es fijada es más real para ella misma que la realidad externa con la que no está de acuerdo. Saca conclusiones ya que subrayan la separación. Esto de nuevo podría haber sido un poderoso mecanismo de liberación si no hubiera decidido asociarlo a un fuerte sistema de defensa, porque lo percibía como un ataque. Si la separación no es para compartir amor, pues la separación es para protegernos, ¿no? Tenemos miedo, nos pueden agredir, nos pueden menoscabar, nos pueden perjudicar. Creemos ser un ser carente, confrontados a la inconmensurabilidad del universo. Reconocerte en el tiempo tiene esas consecuencias. Por eso volvemos a la idea de eternidad. La idea de eternidad trasciende todos esos temores, todos esos apegos. La idea de separación, por lo tanto, ya es reinterpretada como una manera de podernos dar amor, de poder compartir integridad, plenitud. Y esto es lo que hacía Jesús. Por eso ante Jesús, solo ante su presencia, los enfermos sanaban, los dementes se volvían cuerdos, porque sus mentes se reconocían en la salud a la cual evocaba esa luz del Maestro. Los que no veían a esa iluminación, el Maestro iluminado, el Maestro santo, el Maestro puro, el Maestro auténtico, que nos recuerda el reino de Dios que está en nosotros, los que no lo veían, pues simplemente veían un rival mundano con el cual combatir, un rival mundano al cual culpabilizar, y lógicamente ese es el al que más culpabilizamos, porque lo vemos como un tío soberbio y engreído que se proclama como santo y como puro. Entonces a ese es al que queremos crucificar. Esto es lo que le pasa a las autoridades judías, ¿no? No lo ven como la conclusión de un camino milenario, como la liberación de todos los traumas precedentes, sino que lo ven como aquel que echa abajo sus tradiciones. Y lo ven como decía el propio Franz Kafka, ¿no? Lo ven como decía, un intruso, ¿no? Un usurpador. Es un usurpador porque se hace pasar por el Mesías. Y ellos esperan un Mesías con una espada que corte cabezas, y que como imaginan los católicos de Santiago, ¿no? Lo pintan lo dibujan, lo representan con una espada cortándole las cabezas a los moros, ¿no? Porque la Iglesia católica y otras iglesias cristianas no son más que una herejía del judaísmo. De ellos toman la culpa, que es el argumento principal de la religión judía, de la religión judía más común, ¿no? Lógicamente en el judaísmo también ha habido místicos muy elevados, y también de ahí pues sabemos que salen personajes muy importantes. La edad contemporánea no se comprende sin el aporte de los judíos. Escritores, músicos, poetas, pintores, filósofos, todos ellos o son judíos o están en relación con el mundo judío. El propio Wagner, al cual se le acusa de racista, estaba permanentemente en relación con los judíos. Estaba permanentemente interactuando con ellos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de los judíos, hoy vamos a hablar de la eterna fijación. Y estábamos hablando de Freud, de cómo enfatizaba que el punto en el desarrollo en el que la mente es fijada es más real que
para ella misma que la realidad externa con la que no está de acuerdo. Es decir, ya establecemos una separación con respecto a aquello, a nuestras percepciones, pero percibimos lo que queremos porque nos enfocamos en lo que queremos. Por lo tanto, nuestras percepciones nos dan noticia de esa mente en la que nos identificamos. Esto de nuevo podría haber sido un poderoso mecanismo de liberación si no hubiera decidido asociarlo a un fuerte sistema de defensa porque lo percibía como un ataque. Tercero, aunque Freud interpretó las fijaciones como puntos irrevocables de peligro a los que la mente siempre puede regresar, el concepto también puede ser interpretado como una irrevocable llamada a la cordura que la mente no puede perder. Freud vio el retorno como una amenaza a la madurez porque no entendía la prodigalidad. Simplemente lo interpretó como un despilfarro. De hecho, pródigo también significa cuidadoso. Pródigo también significa cuidadoso. Esta confusión entre cuidadoso y descuidado le condujo a confundir la escapatoria del cuidado como algo deseable. De hecho, fue tan lejos como para igualarlo literalmente con el deseo. Bueno, este es un párrafo para leer tranquilamente y yo os invito a leerlo como leáis, como asimismo os invito a leer todo este apartado y todo el contenido del URTES de un curso de milagro que podéis encontrar en diversas páginas de internet. Pero a través de su sistema de pensamiento, la amenaza de la fijación permaneció y nunca pudo ser eliminada por ningún ser humano en ninguna parte. Esencialmente, esta fue la base de su pesimismo. Todos estos filósofos, pensadores, psicólogos, ideólogos de los albores de la era contemporánea, todos ellos tendían al pesimismo. Porque todos ellos llegan a la conclusión de que el mundo es una gran mentira. La vida en el mundo no es más que búsqueda de compensación de lo que negamos en nosotros. Y eso es algo absurdo. Lo negamos y lo buscamos desde afuera. Desde afuera nunca lo podemos incorporar. Entonces es una locura permanente. La vida en el mundo es una locura permanente. Que se evidencia en sí mismo, evidencia su contradicción permanentemente. Solo aquel que vive engañado no despierta a esta evidencia. Este fue su caso tanto a nivel personal como teórico. Freud intentó todo medio que muy inventivamente pudo diseñar para establecer una forma de terapia que capacitara a la mente a escapar de la fijación por siempre, aun cuando sabía que esto era imposible. Esta idea plegaba su creencia en su propio sistema de pensamiento, porque era un hombre honesto y un sanador. Estaba por lo tanto solo parcialmente loco al nivel perceptual, y fue incapaz de abandonar la esperanza de la liberación aun cuando no pudiera con ella. La razón de tanto detalle es porque tú estás en la misma posición. Tú, Helen, estás en la misma posición. Esta es la razón de que la voz que Helen interpreta como la de Jesús le esté dando tantos detalles sobre cómo trabajaba la mente de Freud. Fuiste eternamente fijado en Dios, en tu creación, y la atracción de esta fijación es tan fuerte que nunca la superarás. La atracción de Dios es tan fuerte que nunca la vamos a superar. Por lo tanto, es lo que os comentaba anteriormente. El mundo es compensación de la negación de Dios. Dios es plenitud, Dios es amor, Dios es integridad, incondicionalidad, abundancia. El mundo, la vida en el mundo, la vida en un mundo de separación es compensación de la negación de eso, de Dios en nosotros. Da igual que interpretes a Dios como una verdad, como una realidad incuestionable, o que lo interpretes como una mera idea conceptual. Es una negación de ello.
la vida en el mundo, la vida en un mundo de separación. Nunca superarás la atracción de esta fijación. Fuiste fijado en Dios, en tu creación. La razón es perfectamente clara, la fijación está en un nivel tan alto que no puede ser superado. Siempre estás siendo atraído a tu Creador porque le perteneces. Igual que la luna gira en torno a la Tierra, igual que la Tierra gira en torno al Sol, nosotros tenemos esa atracción con respecto a la fuente creadora. Podemos negárnosla, pero seguimos atraídos por ella. Le pertenecemos al Creador. Esto también tiene que ver con lo de deja de ser tu propio maestro. Porque si te crees tu propio maestro, el propio maestro está haciendo tus aprendizajes mundanos, el personaje que crees ser, no el Creador, y lo que emana del Creador, y la voz que habla por Dios. Deja que la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, te guíe y se convierta en tu maestro. Y en ello nos ayuda Jesús, para todos los que reconocemos en Él una voz autorizada. ¿Crees realmente que puedes hacer una voz que ahogue la suya? ¿Que puedes improvisar una voz que ahogue la suya, la voz de Dios? ¿Crees realmente que puedes diseñar un sistema de pensamiento que pueda separarte del suyo? ¿Crees realmente que puedes planificar tu seguridad y gozo mejor de lo que Él puede? ¿Puedes improvisar un personaje seguro que aparente consistencia, cuando precisamente el hecho de que quieras hacer esto da noticia de que ves a tus semejantes sin amor, de que los ves como unas amenazas, de que te ves separado de todo y de todos? No necesitáis ser cuidadosos ni descuidados, simplemente necesitáis echar todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ti, Dios cuida de ti. Tú estás a su cuidado porque Él te ama. Su voz te recuerda siempre que toda esperanza es tuya, porque Él cuida de ti. No puedes elegir escapar de su cuidado, porque esa no es su voluntad. No está disponible esa elección. Está disponible la elección de imaginarnos que nos escapamos de su cuidado. Como el que se siente traicionado por su pareja, dice, me han robado la vida, Sin embargo, él sabe que su vida no se la ha robado nadie, que esa misma vida es la que está diciendo esa tontería, ¿no? Que no es cuerda, ¿no? Pues eso hacemos nosotros. Nos creemos privados del amor de Dios, pero es lógicamente desde esa misma distorsión de ese amor desde la cual clamamos por ese amor. No puedes elegir escapar al cuidado de Dios porque esa no es la voluntad de Dios, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el infinito poder de su cuidado para todos esos que Él creó, mediante Él. Ha habido muchos sanadores que no se han sanado a sí mismos. No han movido montañas con su fe porque su fe no era total. Algunos de ellos han curado a veces a los enfermos, pero no han levantado a los muertos. A menos que el sanador sane él mismo, no creerá que no hay orden de dificultad en los milagros. Todo sanador que no ha sanado no es un verdadero sanador y cree que hay orden de dificultad en los milagros. No ha aprendido que toda mente que Dios creó es igualmente digna de ser sanada porque Dios la creó completa. Simplemente se te pide que devuelvas a Dios la mente tal como Él la crea. Él te pide solo lo que te dio, sabiendo que esta donación te sanará. La cordura es integridad. Y la cordura de tus hermanos es tuya. La cordura es ese corazón que perdura, ese corazón que ni nace ni acaba. Y en él está esa salud eterna. La cordura es integridad y la cordura de tus hermanos es tuya. Por lo tanto,
Ten voluntad de ser testigo de la cordura, de la salud eterna, de la integridad en tus hermanos y hermanas, más allá de lo que aparenten, más allá de su estado, de su condición, de su forma aparente. ¿Por qué tienes que oír las incesantes llamadas de mentes que piensas que se te hacen cuando sabes que la voz de Dios mismo está en ti? Dios te encomendó su espíritu y pide que le encomiendes el tuyo a Él. Él quiere conservarlo en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y espíritu con Él. Excluirte a ti mismo de la expiación es la última trinchera de defensa del ego de su propia existencia. Refleja tanto la necesidad del ego de separarse como tu voluntad de alinearte con su separación. Esta elección significa que tú no quieres ser sanado. Cuando le dije a Bill que hay solo una cosa más, él me oyó muy bien. Espero que me oiga también ahora. Su inteligente error de audición me derrió como remache. Río es river, nos dice el traductor. Río es river, y remache es rivet. Su inteligente error de audición de Río es un juego de palabras en lengua inglesa. De Río como remache mostró que aun cuando quería la liberación era incapaz de tratar con ella en ese momento. Cuando escuchamos lo que nos libera y no estamos en disposición de liberarnos, pues lo interpretamos conforme a esa mala disposición a liberarnos. Por eso es lo que vemos en los foros, ¿no? de internet, ¿no? Cuando algún facilitador nos da un aporte y salen voces criticando, poniéndole el pero, porque están interpretándolo todo desde su propia negación, no desde una disposición a recibir el valor de lo que se le está compartiendo. Y el valor está en sí mismo, porque la integridad, la plenitud, la abundancia está en ti. No te la puede dar desde afuera ningún maestro, ninguna maestra. Entonces esa mala disposición a ser receptores de lo que se nos comparte, como comentaba, da noticia de nuestra mala disposición a sanar, a liberarnos. Y entonces da noticia también de que estamos clamando por situaciones de conflicto. Esa es la importancia de trascender nuestra inercia a la oposición y abrazar una actitud de integración. A esto se refiere Antonio Machado, ¿no? Cuando dice: con tu verdad y la mía llegamos a una única verdad. Algo así dice en alguno de sus breves poemas reflexivos. Al estar en actitud de oposición, pues simplemente estamos como jugueteando. Un pasatiempo para pasar el tiempo, sin llegar a una consecuencia de beneficio para ambos. Pero el momento es ahora. No se os ha pedido implementar el plan de salvación por vosotros mismos, porque como os dije antes, el remedio no es para que lo hagáis vosotros. Dios mismo os dio la perfecta corrección para todo lo que habéis hecho que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Yo os he hecho su plan perfectamente claro y perfectamente explícito, y también os he contado vuestra parte en su plan y lo urgente que es llevarlo a cabo. Hay tiempo para el retraso, pero no es necesario. Os podéis retrasar, podéis seguir clamando por situaciones de conflicto, podéis seguir manifestando esa inercia opositiva, pero todo ello no es necesario. Cuando en vosotros ya reconocéis ese grano de mostaza, esa pequeña muestra de buena voluntad que os permite liberaros de esas situaciones de conflicto. Hay tiempo para el retraso, pero no es necesario. Dios llora ante el sacrificio de sus criaturas que creen que se han perdido de Él. Una imagen poética. Lógicamente Dios no puede llorar. Pero Dios no está completo. Dios es lo que creemos que es Dios. Por eso no está completo sin nosotros, sin nuestra respuesta a la creación.
porque el ejemplo que alguna vez puse, ¿no? Si yo te doy mis 50.000 millones de euros y tú no te enteras, o tú dices que no quieres calderilla, o tú te ofendes porque no quieres que se te regale nada sin sacrificarte y sin esforzarte, pues ahí están los 50.000 millones de euros sin hacer uso de ellos. Y tú sigues viviendo debajo de un puente, ¿no? Imagínate que fuera un mendigo, ¿no? Pues esto es lo que hacemos nosotros. Elegimos la mendicidad cuando Dios nos crea en la abundancia, pero tenemos que responder ante esa abundancia, tenemos que reconocernos en ella, tenemos que reconocérnosla en nosotros, si no es como si no estuviera ahí. Entonces en este sentido Dios llora, en este sentido Dios está incompleto, porque Dios no es nada más que lo que creemos que es Dios. Es como el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es lo que tú crees que es el mundo. Por eso el mundo no existe, porque no es una realidad de por sí, si simplemente es una interpretación de tu mente. Pero no es porque neguemos el mundo de por sí. Esa es la interpretación que justamente va a ser el ego. La única cosa más que Bill tiene que aprender es simplemente que él no es uno más. Él es ambos, uno y en uno. Si aprende esto ahora, estará decidiendo de acuerdo con el juicio final, que realmente es solo el recordatorio bíblico de la inevitabilidad de la autoinclusión. Esto es lo que realmente significa: médico, sánate a ti mismo. Bill ha observado frecuentemente por él mismo que esto es difícil de hacer. Sin embargo, ha sido perfectamente consciente de justo lo que tú debieras hacer al respecto. Podrías preguntarte por mí, podrías preguntarle por mí si no piensa que podría estar disociándose él mismo de su propia conciencia, ya que tiene tan claro el remedio para ti. Podrías también recordarle a Bill que en la medida en que se separe de ti, Helen, también se está separando él mismo de mí. Nuestra integridad está en la relación. Somos seres íntegros, somos seres completos, pero somos seres en relación. Helen y Bill son una pareja que dan noticia de una relación santa disponible, en la cual somos verdaderamente lo que somos. Esta es una aventura colaborativa. Permíteme, por lo tanto, devolverle sus propias ideas para que podáis compartirlas y así ayudaros entre vosotros para ayudarme a mí. Pero dejadme recordaros algo que ya os conté. Siempre que no estéis completamente dichosos es porque habéis reaccionado sin amor hacia algún alma que Dios creó. Siempre que no estemos completamente dichosos es porque hemos dado una respuesta desde la ausencia de amor, es decir, desde el temor, desde la separación, y por lo tanto no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos dichosos. Podemos sentir una falsa alegría, ¿no? La alegría del que se siente satisfecho cuando grita, cuando da portazo, cuando tiene malos gestos, pero él mismo sabe que esa alegría es inconsistente, no es permanente, depende de personas que se sientan mal. Él mismo sabe en su interior, aunque no quiera reconocérselo, que la búsqueda de esas falsas alegrías es una consecuencia de la negación de una alegría permanente. Una alegría que tiene que ver con el amor, con la verdad, con la incondicionalidad, con un estado de paz indefinido. Dejadme recordaros lo que ya os comenté. Siempre que no estéis completamente dichosos es porque habéis reaccionado sin amor hacia algún alma que Dios creó. Percibir esto como un pecado os pone a la defensiva, porque esperáis un ataque. La decisión a reaccionar de esta manera, sin embargo, fue tuya y por lo tanto puede ser deshecha. No puede ser deshecha por el arrepentimiento en el sentido tradicional, porque esto implica culpabilidad. El arrepentimiento en el sentido de las religiones convencionales implica una concesión a la idea de culpa y por lo tanto nos determina que volvamos a hacer aquello de lo cual nos arrepentimos, ¿no? Esto ya os he puesto en alguna ocasión el ejemplo del maltratador.
ay, perdóname, que es que yo te quiero mucho, ay, y por eso te da una paliza, porque es que me pongo celoso. Todo este show del maltratador simplemente anuncia un futuro ataque. Se está limpiando, entre comillas, falsamente está limpiando sus sentimientos de culpa para sentirse ya desde cero, para poder justificar un futuro ataque. En el mismo falso arrepentimiento ya está acusando, ya se está justificando, ya está diciendo yo te amo mucho y tú no respondes a ese amor, por lo tanto eres digna de ser castigada y por eso aconteció lo que aconteció y por eso va a volver a suceder. Así funciona la mente del maltratador. Por eso arrepentíos, como bien nos dice León Tolstoy en el último capítulo de su libro El reino de Dios está en vosotros, significa recapacitad, recapacitad, recapacitad en vuestras mentes. Ves que os estáis haciendo daño al negar la abundancia, la plenitud, el amor, el reino de Dios que está en vosotros. Ese es el auténtico arrepentimiento, el arrepentimiento que se lo da todo al Espíritu Santo. No el falso arrepentimiento que verdaderamente es una culpabilización, como antes os ponía en el ejemplo del maltratador. Entonces, en el sentido tradicional, el arrepentimiento implica culpabilidad. Por lo tanto, es echarle más leña a la culpabilidad, prender su fuego destructor. Si te permites a ti mismo sentirte culpable, reforzarás el error más que permitir que sea deshecho para ti. Las decisiones no pueden ser difíciles. Esto es obvio si te das cuenta de que ya debes haber tomado la decisión de no ser completamente dichoso si esto es lo que sientes. Difícil y fácil son dos etiquetas que nosotros mismos utilizamos para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. No puede ser difícil ser lo que eres, no puede ser difícil ser el amor que eres, la incondicionalidad que eres, cuando tú das muestra permanentemente de todo ello, cuando atiendes a tus hijos, cuando respondes con amor a la persona que tuvo un accidente en la calle, cuando ves que alguien le necesita algo y le respondes incondicionalmente para suplir esa necesidad. Tú permanentemente das muestras, das noticias de que eres ese amor, pero algo has aprendido que te impide reconocértelo plenamente y manifestarlo siempre incondicionalmente. Y las etiquetas fácil, difícil, pues son meras etiquetas como cualquier otra etiqueta mundana. Por lo tanto, el primer paso en el deshacimiento es reconocer que has decidido equivocadamente, pero puedes igual de activamente decidir de otra manera. Puedes decidir de otra manera. Sed muy firmes con vosotros mismos en esto y manteneos absolutamente conscientes del hecho de que el proceso de deshacer que no viene de vosotros está sin embargo dentro de vosotros porque Dios lo puso ahí. El proceso de deshacer las ilusiones está dentro de nosotros porque es ahí donde Dios lo pone. Está latente en nosotros porque es la respuesta a nuestro deseo de querer construir una realidad aparte del reino de Dios. Vuestra parte es simplemente devolver vuestro pensamiento al punto en el que se cometió el error y dárselo a la expiación en paz. Decíos lo siguiente tan sinceramente como podáis. Decíos lo siguiente con la sinceridad de la que seáis capaces, recordando que el Espíritu Santo responderá plenamente a vuestra más ligera invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Debo haber decidido equivocadamente porque no me siento en paz. He tomado la decisión yo mismo, pero puedo decidir de otra manera. Elijo decidir de otra manera porque quiero estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo deshará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Si elijo permitírselo, el Espíritu Santo dejará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Fijaos cómo aquí el karma se convierte en una ilusión. El karma no es real.
El karma es autocastigarte, un autocastigo, la respuesta a un código que tú mismo has implantado en ti mismo. Sobre esto, pues, esto es fácilmente malinterpretable, pero las malinterpretaciones siempre vienen desde el ego, desde el ser separado, desde el ser codicioso, desde el ser que quiere trascender la culpa para robar desde afuera hacia adentro la carencia que imagina en sí. Carencia que es sinónimo de culpa, con lo cual no está trascendiendo la culpa, se imagina que lo hace. No me siento culpable porque el Espíritu Santo deshará todas las consecuencias de mi decisión equivocada si elijo permitírselo. Elijo permitírselo para dejarle decidir en favor de Dios por mí. Elijo permitir al Espíritu Santo deshacer todas las consecuencias de mi decisión equivocada, y de esa forma estoy permitiéndole decidir en favor de Dios por mí. En favor de Dios por mí. Bueno, pues aquí termina el capítulo 5, Sanación y Plenitud. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.